Bueno amigos, un cordial saludo para todos. Aquí estamos de regreso para dar continuidad a los videos anteriores donde estábamos insertando datos en una base de datos MySQL con el lenguaje de programación Java y el IDE NetBeans. Entonces en este video ya vamos a continuar con el tema de cómo listar esos datos, que si me voy por acá a MySQL Workbench, estos son los datos que ingresamos en el video pasado, que tenemos nada más 2 registros. Y acá mostrándoles algo rápidamente, si se habían dado cuenta, como les recalqué en el video pasado, acá había cometido un error porque el campo categoría lo había colocado que fuera único, pero en realidad necesitamos que en este campo nos acepte valores repetidos. Entonces lo que hice fue modificar la tabla y le quité que ya no fuera único, sino que me acepte valores repetidos. Y entonces ya nos podemos ir a NetBeans y continuamos con el proceso. Este es el formulario con el que estamos trabajando. Acá tenemos la clase productos, que es donde tenemos la lógica de ese formulario, que hasta ahora solo tenemos el método insert. Y ahora lo que vamos a continuar es con el método del select. Entonces acá en esta parte vamos a hacer una nueva consulta de tipo, me creo una variable también de tipo string y la voy a llamar por ejemplo SQL, pero entonces ya esta se va a llamar select. Y dentro de los paréntesis agrego mi consulta. Entonces digo que select asterisco from y el nombre de mi tabla. Entonces en este caso colocamos asterisco porque queremos traer todos los datos de la tabla, pero esta no es la manera más óptima de hacer una consulta cuando no vamos a necesitar todos los datos. Cuando solo queremos ciertos datos, lo que tenemos que hacer es especificar los campos de los que queremos traer esos registros. Los especificamos acá también dentro de paréntesis, pero en este caso no es necesario. Continuamos en esta parte, entonces me creo un objeto privado y lo voy a llamar, va a ser aquí default table model, default table model, lo voy a llamar dt. Por acá me voy a crear otro de tipo resultSet, lo voy a llamar rs, y en esta parte antes del método insert voy a crearme un método, va a ser de tipo privado porque solo lo vamos a usar dentro de esta clase, lo voy a llamar pero antes del nombre voy a decir que me va a retornar un objeto de tipo default table model y lo voy a llamar setTítulos, que me va a dar los títulos que le voy a dar a la tabla donde voy a listar los datos. Entonces para eso lo primero que hago es inicializar el objeto default table model, digo que es igual a new default table model, y ahora lo que voy a agregar es las columnas que va a tener mi tabla. Entonces la primera sería dt.agregar columna y dentro de paréntesis agrego el nombre de la columna. La primera sería un ID, copio esto, una para la descripción, categoría, costo, precio y estado. Entonces acá podemos empezar a cambiar estos valores, que el primero sería estado, esta sería precio, esta sería para costo, esta sería para categoría y esta sería para descripción, que he agregado la tilde donde no era. Ay Dios. Y ya está. Y acá me genera un error porque me pide que le especifique qué es lo que voy a retornar. Entonces digo que va a retornar el default table model, el dt, que es el que me contiene el default table model. Después del método insert, entonces voy a crearme el método para listar esos datos. Este sí va a ser público porque lo voy a llamar desde el formulario y también me va a retornar un objeto de tipo default table model. Lo pego en esta parte y lo voy a llamar por ejemplo getDatos. Con ese voy a obtener los datos de la base de datos. Y también digo que me va a retornar el dt, el default table model. Pero antes de esto, entonces vamos a darle la lógica a este método. Lo primero sería el try-catch. Acá en la parte de sección, entonces colocamos system.outPrint y digo error al listar los datos.
y entonces acá que me muestre el error si se llega a presentar en el proceso del select, y acá el distar. Ahora dentro del try catch lo primero que voy a hacer es darle los títulos a mi tabla o a mi modelo. Entonces invoco el método setTítulos, lo llamo, y ahora continuamos con el proceso de sentencias SQL a través del API JDBC que nos proporciona estas clases. Entonces sería primero PS, digo que va a ser igual a cn punto, tengo que hacer conexión para poder tener esos datos, get connection punto prepare statement, y ahora le voy a pasar mi consulta, que ya no va a ser el insert sino que va a ser el select. Le paso el select, y acá en la parte de sección digo que me capture una sección de tipo SQL. Continuamos acá, digo que mi objeto rs va a ser igual a ps, que me contiene la consulta, punto, y que me ejecute esa consulta con el método execute query. Ahora, después de esto, lo que voy a hacer es crearme un array de tipo object donde voy a almacenar cada fila obtenida en la consulta que vamos a hacer. Entonces, de tipo object voy a crearme un array que lo voy a llamar, por ejemplo, fila, digo que es igual a new object, y que va a ser del tamaño, o va a tener las columnas, y va a ser las mismas columnas que voy a necesitar acá, la cantidad. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 o 6. Acá veo que me faltó una, que acá necesitamos en esta parte la cantidad, que en realidad son 7. Entonces acá decimos que va a ser de tamaño 7, agregamos el 7 y ya está. Ahora lo que voy a hacer es recorrer mi objeto rs, que es el que me contiene los datos obtenidos en el select, que es el que estamos ejecutando en esta parte. ¿Cómo lo recorro? Con un while. Entonces abro paréntesis, dentro del paréntesis digo rs.next, y que me recorra mi objeto, y dentro de las llaves ahora vamos a agregar cada columna obtenida de la tabla de la base de datos a cada columna de este array. Entonces digo que mi fila en la posición 0, mi columna 0, va a ser igual a rs.getIn, porque voy a obtener el ID, que es de tipo entero, y esa va a ser la primera columna de mi base de datos. ¿Cómo explico esto? Entonces acá tenemos el array que lo he llamado fila. Digo que en mi columna 0, porque el array va a tener 7 columnas, va a tener las mismas o la cantidad de columnas que yo especifique acá. Entonces va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En mi primera columna, o sea en mi columna 0, porque eso empieza por 0, digo que va a ser igual a la columna número 1 de la tabla en mi base de datos, o sea, al ID, a esta columna. Y continuando, copiamos esta línea y decimos que ahora que mi columna número 2 de mi array va a ser igual a la columna número 2 de mi base de datos, que mi columna número 2 contiene un string, que es la descripción. Entonces acá va a ser un string, y de esa forma entonces continuamos el proceso para llenar todo el array en el ancho de columnas que hemos dicho que va a tener. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, y me ha faltado, aquí digo que 1 para 6, que en realidad va a ser 7, porque esto empieza por 0. Y en este campo entonces este corresponde al ID, este a la descripción, este va a corresponder a la categoría, pero va a ser a la columna número 3 de la base de datos. Este sí es el ID, pero va a ser el 4 porque va a ser la cantidad. Este va a ser el 5, el 6 y el 7, que el 7 va a ser el estado, que también va a ser un string, y estas dos van a ser de tipo float, que me contienen los precios, el costo y los precios. Float, y ya está. Entonces de esta forma ya estamos llenando el total de las columnas de esta fila con los datos que estoy obteniendo de mi base de datos.
Ya obtuve la primera fila en esto. En este ciclo obtengo nada más una fila. Cada que obtengo una fila, entonces ¿qué hago? La agrego a la base de datos. A la base de datos, no, perdón. Al modelo de mi tabla. Entonces cojo el modelo, punto add y agrego una fila. Que en realidad lo que obtengo en este proceso, en este ciclo, es una fila. Y entonces acá lo que hace es que mientras haya valores en esta consulta que me obtuvo acá, si hay por ejemplo 5 registros, entonces acá me va a marcar 5 y se ejecuta 5 veces esto. Y en cada ciclo me obtiene la fila que corresponde. Y de esta forma entonces ya estamos obteniendo los datos. Ahora después de esto, en el video anterior les dije lo necesario del final y acá en esta parte entonces lo vamos a agregar. Y acá vamos a liberar recursos. Vamos a liberar el PS, digo que es igual a null, el RS que va a ser igual también a null, y voy a cerrar mi conexión con la base de datos y ya está. Entonces de esta forma ya podemos obtener nuestros datos. Ahora me voy al formulario y voy a llamar ese método para que me liste los datos en esta tabla. Entonces, para hacerlo fácil y simple, me voy a crear un método por acá que va a ser privado porque solo lo voy a usar en este formulario. Void porque no me va a devolver nada, y lo voy a llamar por ejemplo listar. Y dentro de listar lo que voy a hacer es agregarle este modelo que me devuelve este método a mi tabla que tengo creada, que es esta, que la he llamado jtb datos. Entonces, ¿cómo hago? jtb datos.set model y le agrego el modelo. ¿De dónde tengo ese modelo? Pues de mi clase productos, con el objeto que ya he creado previamente acá. Entonces lo tengo con cp. Y si se fijan, automáticamente me sugiere el getDatos, porque es el que me devuelve un default table model, que es lo que requiere el set model. Y de esta forma entonces ya tenemos el modelo ya en mi formulario. Ahora, ¿qué hago? Quiero que cuando ejecute mi formulario enseguida se me muestren los datos que tiene la tabla productos en la base de datos. Entonces para eso lo agrego en el constructor y agrego el método listar, que lo que hace es que me trae los datos. Y ya podemos hacer una prueba. Entonces nos vamos acá, ejecutamos, ejecutar, y puede que esta primera consulta se demore porque está haciendo conexión y en realidad no se demoró mucho. Y acá ya tenemos los datos que hemos agregado previamente. En el video anterior habíamos agregado 2 registros, pero acá antes de grabar este video he agregado otro registro. Entonces por eso se nos listan acá los 3. Vamos a agregar un nuevo producto como ejemplo. Entonces agregamos por ejemplo el producto número 4, digamos para este caso, que va a pertenecer a la categoría SEO, cantidad 1, costo 1500 pesos, precio 2500 y que va a ser activo. Le doy guardar y me dice registro exitoso, pero no me muestra los datos acá. Entonces voy a cerrar este formulario y eso lo voy a hacer de la siguiente forma. Quiero que cuando se registre o cuando el registro sea exitoso, entonces me cargue nuevamente los datos. ¿Cómo lo hago? Si yo doy clic acá y me paro en este bombillito amarillito, me dice acá que esto me retorna un valor y es de tipo entero. ¿Por qué sé que es de tipo entero? Cuando creamos este método le dijimos que iba a devolver un entero. Este entero inicialmente dije que me iba a devolver 0. Ya lo he modificado acá si se dan cuenta. Y en realidad lo que hago con esto es que me creo mi variable, una variable entera acá, la llamo res, la inicializo en 0 y acá cuando ejecuto mi consulta digo que el valor que me devuelve esto lo voy a almacenar en esta misma variable. Entonces si la consulta es exitosa, este valor ya no va a ser 0, sino que me va a variar y posiblemente sea 1 o más, y si la consulta falla va a seguir siendo 0. Entonces lo que me va a retornar acá en realidad es el resultado de esta consulta. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a, por acá abajo en esta parte, o en realidad acá antecitos, voy a crearme un entero, lo voy a llamar respuesta y digo que es igual al valor que me devuelve este método. ¿Y eso para qué lo necesito? Porque acá me voy a crear un if y voy a hacer lo siguiente.
digo que si mi variable respuesta es mayor a 0, o sea que si el registro es exitoso en esta parte, entonces ¿qué hago? Que me liste los datos. Exacto, y ahí ya está. Vamos a ejecutar. Y acá me llegan los datos, que aquí está el producto 4 que habíamos agregado en el paso anterior. Creamos otro producto que lo voy a llamar mi producto número 5. También va a pertenecer a la categoría granos, cantidad 7. Acá agrego cualquier valor, 3000, digo que no va a ser activo, le doy guardar y me dice registro exitoso y ahora sí me lo lista. Acá aparece el producto número 5. Pero me lo lista y no me limpia estos campos. Miremos qué tiempo tenemos. Tenemos 16 minutos, creo que alcanzo a hacer lo que les quiero mostrar. Entonces voy a cerrar esto y continúo acá. Y en esta parte voy a crearme otro método que va a ser privado, no me va a devolver nada y lo voy a llamar, por ejemplo, limpiar. Limpio. ¿Y qué hago? Voy a limpiar mis campos. Voy a limpiar todos estos campos. Entonces, ¿qué hago? Cojo la primera caja de texto JTF, que es mi descripción, punto setText, y la limpio. La copio. Y esto va a ser para cantidad exacto. Acá va a ser para costo. Aquí va a ser para precio. Y ya tenemos las cajas de texto, que son estas 4, porque en el primero no estamos agregando valor. Es más, esta la voy a inactivar, voy a decir que no sea editable. Y en el activo, en caso tal de que me quede seleccionado cuando guarde un registro, lo que voy a hacer es chb, que es el chatbots.setSelected, y que me lo ponga en false. Entonces que si está seleccionado me lo deseleccione. Y de esta forma entonces ya limpiaríamos. Y también quiero decir que entonces a lo que limpie los campos, mi campo JTF descripción punto request focus, que me obtenga el foco, y eso lo llamo entonces ahora acá. Si el registro es exitoso, entonces me liste los datos y me limpie los campos. Guardo, vuelvo a ejecutar y esperamos un momento y acá ya está. Agrego un nuevo producto acá, entonces coloco producto número 6, costo cualquiera, colocamos acá, cantidad 2, activo, guardar, me dice registro exitoso y listo, me lista y me vuelve el campo acá. Y esto creo que ha sido todo por este video, espero les sea de gran ayuda y pues creo que habrá otro video, me gustaría hacer otro video donde en esta parte agreguemos una caja de texto, bajar esta tabla un poco más y agregar un botón para buscar, para dar la opción de filtrar los datos si lo quiero buscar por ID o por descripción o por el parámetro que quiera. Y creería también que habría espacio para otro nuevo video como es el update y la eliminación de registros, pues dando continuidad a esta serie de videos que he decidido hacer pues en petición a muchos de ustedes en el primer video, que fue cómo conectar Java con MySQL. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho y espero les sea de gran ayuda.